Buenos días, profesor. Soy la alumna Silvia Sarmiento Marjorie de la carrera de Análisis de Sistemas del curso de Auditoría y Seguridad Informática. El día de hoy voy a hablar sobre la seguridad informática. ¿Qué es la seguridad informática? La seguridad informática protege la información y sistema de accesos no autorizados, daños y robos, asegurando que los datos sean confidenciales, íntegros y estén disponibles cuando se necesiten. Principios de la seguridad informática. Tenemos lo que es la confidencialidad. Solo acceden personas autorizadas. Integridad. Los datos no se alteran sin permiso. Disponibilidad. La información está de accesible cuando se necesita. Una definición de amenaza es un factor o evento que pueda causar daño a sistemas, redes o datos, afectando su confidencialidad, integridad o disponibilidad. La definición de un riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad causando daños a los sistemas o datos es la probabilidad de pérdida impacto negativo de la información. La definición de una vulnerabilidad es una debilidad o falla en un sistema, software o proceso que puede ser explotada por una amenaza, permitiendo un acceso no autorizado o causando daños en la seguridad de la información. Gestión de incidencias es el proceso de poder identificar, analizar y responder a eventos o incidentes de seguridad en los sistemas, ya que implica registrar el incidente, evaluar su impacto, contener y resolver el problema y luego analizarlo para poder evitar recurrencias. Gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad, seguido a la implementación de estrategias para poder reducir o mitigar esos riesgos, como controles de seguridad, capacitación y políticas. La definición de una base de datos es un conjunto organizado de datos almacenados y accesibles electrónicamente, ya que permite gestionar grandes cantidades de información de forma estructurada y eficiente. Gestores de base de datos relacional son bases de datos relacionales de software que permiten crear, gestionar y manipular bases de datos estructuradas en tablas relacionales. Definición de administrador de base de datos, encargado de poder gestionar, configurar, mantener y asegurar las bases de datos en una organización. La función es administrador de base de datos, es el diseño y modelo de base de datos. Pueden crear estructuras que optimicen el almacenamiento y acceso a los datos. Optimización de rendimiento. Aseguran que las bases de datos funcionen eficientemente. Seguridad y copias de respaldo. Pueden proteger los datos de accesos no autorizados y realizar backups regulares. También tenemos lo que es el servidor de base de datos. Es un sistema de hardware o software que aloja base de datos y proporciona servicios de acceso, consulta y gestión de datos a otros sistemas o usuarios. Servidor de base de datos remoto. Es aquel que se encuentra físicamente en una ubicación diferente al sistema que accede a los datos, permitiendo el acceso remoto a la información almacenada. Algunos ataques comunes sobre un servidor de base de datos es el SQL inyección de código malicioso en consultas SQL para manipular o acceder a datos sin autorización. Tenemos lo que es la fuerza bruta, intentos repetidos para adivinar contraseñas o tener acceso no autorizado, seguridad y copias de respaldo, proteger los datos de acceso no autorizados y realizar backups regulares. También tenemos el SAN ransomware, malware que reencripta las bases de datos y exige un rescate para liberarlas, explotación de vulnerabilidades. Aprovechan debilidades en el software de base de datos. Algunas políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos es el control de acceso, el uso de roles y permisos para limitar quién puede acceder y qué puede hacer, el cifrado de datos, la protección de los datos tanto en tránsito como en reposo mediante cifrado, auditorías y monitoreo, revisarlos y monitorear la actividad para detectar actividades sospechosas, actualizaciones y parches de seguridad, poder mantener el software para evitar exploits. Modelo de seguridad a nivel de base de datos. Incluye mecanismos de autenticación, autorización, cifrado, auditoría y monitorización, que en conjunto protege el acceso y la integridad de los datos en una base de datos. Algunas conclusiones es la seguridad informática esencial para la continuidad operativa, ya que las amenazas a los sistemas y bases de datos pueden generar pérdidas financieras, dañar la reputación de la organización y causar interrupciones en los servicios. Incluso invertir en seguridad
invertir en seguridad reduce estos riesgos. La gestión de riesgos y vulnerabilidades en un proceso continuo no basta solamente con implementar medidas de seguridad una sola vez, sino que las amenazas evolucionan, por lo que es crucial actualizar y mejorar continuamente las estrategias de la seguridad. El papel del DBA es fundamental en seguridad, ya que está bien capacitado contribuye no solo al rendimiento de la base de datos, sino que también a su protección. Sin la experiencia y monitoreo del continuo de una DBA, las bases de datos son más vulnerables. La infraestructura de base de datos se requiere una arquitectura sólida y segura, ya que es el núcleo de la información de una organización. Una arquitectura bien diseñada y asegurada protege una contra accesos no autorizados y pérdida de datos. La seguridad no es solo una responsabilidad técnica, sino organizacional, ya que la seguridad informática debe incluir tanto medidas tecnológicas como políticas de seguridad que se extienda a toda la organización. Esto fomenta una cultura de seguridad que reduce errores humanos y mejora la resiliencia. Algunas recomendaciones son poder implementar una estrategia de control de acceso basada en roles, ya que extiende permisos específicos a los usuarios según sus funciones y limita el acceso a la información de cada uno. Necesita aplicando el principio de privilegio mínimo. Poder desarrollar y ejecutar un plan de respuesta a incidentes, ya que definen procedimientos claros para poder detectar, contener y resolver incidentes de seguridad mínima, minimiza el impacto de cualquier ataque o fallo de seguridad. Poder realizar copias de seguridad periódicas, ya que configura una política de respaldo de datos con copias automáticas en servidores seguros y de preferencia, fuera de línea o en ubicaciones geográficas diferentes para garantizar la disponibilidad de datos en caso de desastres. También poder aplicar actualizaciones de seguridad de forma regular. Mantén al tanto el software de base de datos como los sistemas operativos, aplicaciones al día con parches de seguridad para poder evitar la explotación de vulnerabilidades conocidas. También poder utilizar cifrado para datos sensibles, lo que protege datos críticos mediante el cifrado, tanto en tránsito como en reposo, para protegerlos incluso si accede a ellos de manera no autorizada y poder capacitar también al personal en prácticas de seguridad ya que la concienciación sobre ciberseguridad en todos los niveles reduce riesgos y asegura que los empleados puedan detectar intentos de phishing, uso inadecuado de tanto de otras amenazas comunes. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.